Cacabelos, ¿cómo te va? Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan. ¿Cómo estás, doctor? Buen día, Carlos. Marcos, un saludo para usted y Gracias, para la gracias por audiencia. atendernos, doctor. Estuvimos hablando con Piñanes y estuvimos viendo, leyendo un poco la acusación contra tu cliente Miguel Cuevas. Y encontramos Sí, algunos datos en la acusación que nos llaman la atención, como por ejemplo en cuanto a los préstamos. O sea, dice que la defensa de Miguel Cuevas presentó copias de pagarés autenticados, creo que. Y uno de los que aparece ahí como supuestamente que le prestó dinero a tu cliente, o sea, 300 millones de guaraníes supuestamente le prestó a Cuevas, Manuel Jara Rolón. Sin embargo, Manuel Jara Rolón se presenta ante el Ministerio Público y dice, en ningún momento yo le presté dinero al señor Cuevas. Y hay bueno, en otros, sí. realidad hay que preguntar, hay que analizar la declaración testimonial del señor Jara, porque con el fiscal Piñanes nosotros venimos con el problema de que él es una persona que no sabe hacer preguntas. Así ya comenzamos con el perito Nakayama, que le preguntó cuánto mide una finca en abstracto y no cuánto mide el inmueble que adquirió el diputado Cuevas. Y así fue que Nakayama concluyó que un inmueble tenía 32 hectáreas cuando en realidad Cuevas compró solamente 8 hectáreas. Y a este señor la pregunta le fue dirigida en tiempo presente, como si fuese de que le debía en ese momento, no si es que en el pasado, a la fecha en que hice el documento, existió esa deuda. ¿Me explico? Y encima esa pregunta, esa declaración fue hecha en forma telemática y fue una llamada telefónica del fiscal al señor, donde no le explicó el contexto y qué es lo que él quería saber. Entonces, de ese modo es que se llega a este tipo de conclusiones erradas por parte del fiscal Piñales, ¿verdad? Él le pregunta mal a las personas y entonces, por supuesto, ya obtiene respuestas equivocadas, como porque, como ya Ahora decía un gran no filósofo, entiendo si el tiempo, o sea, si yo te llamo y te pregunto, aunque te llame por teléfono o como sea, te pregunto, doctor, ¿vos le prestaste 300 millones de guaraníes a Marcos? Eso no sé cuál la sería, pregunta fue, la cuál pregunta sería la es si pregunta o cómo existía, habría preguntado el fiscal, lo que quiero saber, porque la pregunta fue si existía la deuda. Y la deuda no existe, pero no existe porque ya se pagó, no porque no existió. ¿Me explico? sí, entiendo, Y entiendo, o sea, lo mismo ocurrió con el perito en Nakayama. Le preguntaron cuál es el valor de la finca tal. Y Nakayama lo que hizo fue ver la dimensión de la finca, que eran 32 hectáreas, y hizo un valor actual de la propiedad. Y llegó a que valía 545 millones. Sin embargo, el diputado Cuevas compró un padrón de esa finca de solo 8 hectáreas y compró, creo que por, no acuerdo si eran 9 o 8 millones de guaraníes. Y entonces ahí surge una diferencia sustancial en el trabajo de tasación. Entonces, de este tipo de conclusiones erradas a las que se llega porque se preguntó en forma errada, es que surge la, entre comillas, sospecha de enriquecimiento ilícito, que además se funda esto en un peritaje que se hizo entre gallos y medianoche y en violación de las reglas procesales, porque a nosotros nos notificaron el viernes a las 12 menos cuarto del mediodía que se rechazaba la recusación y la impugnación contra el perito. Y expresamente la notificación dice, porque no puede luego hacer otra cosa, es decir, que teníamos 3 días para impugnar esa decisión ante la fiscal general del Estado primero y para luego arbitrar si es que se rechaza eso, los mecanismos, los resortes legales ante el juez penal de garantía, sin que esa resolución, sin que ese plazo haya transcurrido, lógico, porque el viernes al mediodía, eso vence ya eventualmente el miércoles, ellos ya utilizaron esa pericia y con eso acusaron. La pregunta es, si es que el plazo estaba corriendo para impugnar, ¿era o no competente el perito? Uno, la respuesta es incompetente. ¿Un perito incompetente podía hacer ese trabajo? La respuesta es no.
Y una acusación que se funda en un peritaje realizado por un perito incompetente es válida, y la respuesta es no. Entonces, esto de Cuevas tiene mucho por delante todavía que discutirse, y es una prueba más de cómo la mala praxis fiscal está instalada en Paraguay. Claro, pero uno cuando lee la acusación, porque cuando habla de los préstamos, le cita ahí a este señor que te había dado, Manuel Jara Rolón, que dice que no, ¿verdad? Porque yo no creo que el fiscal le haya hecho una sola pregunta: ¿existe o no una deuda? Porque la pregunta clave es ahí: ¿usted le prestó o no dinero? Aparte le va a preguntar: ¿existe o no una deuda de 300 millones de guaraníes? ¿Alguna vez usted, no creo que el fiscal Piñanes no tenga esa capacidad de preguntar, porque esa es la pregunta básica? Voy a buscar la declaración y te voy a pasar. Pásame, no, doctor. Sí, porque no puede ser que no voy le a haya buscar la preguntado. carpeta fiscal y te voy a pasar. ¿Y te digo más. Sí, te escucho. No, te digo más. No es una conducta aislada. No es una conducta solamente pasó con el señor Jara, con Nakayama. No, en toda la gestión de Luis Piñanes se trasluce una intención de desvirtuar la realidad para poder llegar a concluir de que existe un enriquecimiento ilícito. Lo mismo te digo con los puntos periciales que le puso a este perito. Al perito le hace suponer cuánto hubiese salido, porque como no existen documentos, cuánto tuvo que haber gastado Miguel Cuevas para tener las cabezas de ganado que tenía y que tenemos comprobado por la SED. Y eso consiguió un veterinario que suponga, porque eso es suponer cuánto gastó. Después le hizo suponer al perito cuánto era el gasto mensual de Miguel Cuevas, porque él consideraba de que no se podía regir por los estándares establecidos por el BCP, porque le parecían bajos. Y entonces así es que se llegan a estos números con suposiciones y supuestos que realizó este tercer perito. Pero nosotros tenemos otros dos peritos, una inclusive del Ministerio Público y el nuestro, que concluyen con los documentos que están en la carpeta fiscal y con las bases aceptables para hacer ese tipo de trabajos, que no existe enriquecimiento ilícito. Entonces realmente va a ser muy simpático, pero por no decir que es patético, llegar a un juicio oral con suposiciones y supuestos donde con 2 o 3 preguntas uno se da cuenta de que no hubo una investigación seria para sostener esta causa penal. Claro, pero cuando uno lee la acusación, voy a insistir, o sea, vos como abogado defensor estás dando tu versión. Entonces, cuando lee la acusación, no sé, mira, por eso te estamos llamando, para tener también la versión de la otra parte, ¿verdad? Porque cuando declaran los otros testigos que supuestamente le prestaron dinero a Cuevas, dicen los otros dos: sí le prestamos, pero el fiscal o la fiscalía después investiga la solvencia económica de esos prestamistas. Y en base a los informes de la Subsecretaría de Tributación y otros documentos que se señalan en la acusación, llegan a la conclusión de que no tienen las condiciones económicas para prestarle los 500 o 600 millones de guaraníes al señor Cuevas. O sea, eso lo va a definir el tribunal, más teniendo tu versión. Y el otro punto que por lo menos a mí me llama la atención también es el tema de Silvio Riveros, que supuestamente él le adeudaba 4.460 millones de guaraníes al señor Cuevas. ¿Y qué dijo Silvio Riveros? Yo nunca, o sea, jamás, no reconozco ni un guaraní de deuda con el señor Cuevas. Y le vamos a escuchar en juicio oral, le vamos a escuchar, porque nosotros tenemos comprobado. Yo le pregunté a mi cliente qué pasó, ¿verdad? Y a mí me dijo mi cliente que esta es una persona que políticamente cambió de sector interno dentro del propio partido, y que cambió su historia para en su momento negar algo que ocurrió. Pero tenemos documentos y tenemos evidencias nosotros para contrastar esto, y vamos a hacer el contrastamen en el juicio oral y público, y vamos a poder ver si realmente ocurrió o no ocurrió la operación de crédito, ¿verdad? O sea, ese sí es un punto, y eso lo que sostiene es la sospecha de declaración falsa. Falsa, sí, así mismo es. Que es lo que nos estuvo explicando el fiscal. ¿Por qué? Porque
En la acusación se detalla cómo el señor Cuevas fue cambiando su declaración jurada y dijo, no, acá tiene que haber 2 ceros menos y nos equivocamos, un Yo cero te más, diría, un cero menos. Sí, ¿sabes lo que yo te digo? Para que sí, vos, para que saquen sus conclusiones. sí, Y como ustedes, como abogados ya del foro, en el sentido de que todo el día están analizando esto, sí. eh, la Fiscalía tenía el plazo de 3 días para que nosotros impugnemos, pero le vencía también el plazo de acusación el viernes. ¿Qué es lo que haría un fiscal objetivo para no nulificar su proceso? Ujú. Solicitaría el provisional para que venga esta pericia que considera que le falta. Pero, ¿qué necesidad hay de violar los plazos legales? Porque, ¿qué pasa? Esta pericia es una pericia que también tenían que darnos a nosotros la posibilidad de ofrecer peritos y puntos de pericia. Pero no tuvimos esa oportunidad porque todo ocurrió el viernes. El viernes nos notifican, nosotros todavía tenemos plazo de impugnar, que de hecho hoy estamos impugnando esa resolución, y en consecuencia tenían que estar las resultas de esta impugnación para poder hacer este trabajo pericial. ¿Cuál es la solución procesal? La misma que aplicaron con Enzo Cuevas. Victoria Acuña solicitó el sobreseimiento provisional porque dijo, señores, la pericia no está concluida y no puedo entonces concluir. Y Piñanes, si fuese objetivo, hubiese dicho, señores, yo tengo 2 pericias contables, pero creo que necesito una tercera y no la pude concluir válidamente porque la defensa está impugnando y ese plazo le vence toda la defensa y a mí todavía no le vence y a nosotros ya nos vence, entonces pido un provisional para terminar esta pericia. Eso sería lo mínimamente coherente, ¿verdad? Por no Ahora, decir que... Sí. Victoria Acuña nos había dicho acá en declaraciones y hoy justamente lo dijo cuando le preguntamos a Piñanes sobre la situación de Enzo Cuevas. Victoria Acuña nos había dicho, yo no puedo acusarle a un cómplice antes de que concluya una investigación, que es lo lógico, ¿verdad? O sea, si el hijo está acusado como cómplice y si no terminó la investigación, si no hay todavía una conclusión con respecto al autor del hecho, lógicamente no puedo presentar una acusación. Lo lógico es que pida un sobreseimiento provisional. Y justamente eso es lo que nos dijo hoy el doctor Piñanes cuando le preguntamos la situación de Enzo Cuevas, en donde está pendiente de realización la audiencia preliminar en donde se tiene que resolver justamente ese pedido de sobreseimiento provisional de la doctora Acuña. Mira, te digo 2 cosas. En primer lugar, es mentira que vos no le podés acusar a un participante sin tener al partícipe ya sometido al proceso. Es decir, con esa lógica, una cantidad de gente que fue procesada por secuestros como ayuda logística y demás, no iba a poder ser procesada porque los principales no estaban procesados. Mentira, falso, incorrecto e ilógico, primero. Segundo, ellos como argumento al juez no dijeron eso, dijeron que la pericia contable estaba en curso. Ese es el argumento que está en el expediente. Claro, entonces ese mismo argumento es lo que iba a ser, lo que le nulifica a esta acusación de Piñanes. ¿Entendés? Y no tengo ningún problema en carearme con él y demostrar de que él es el que está en el error y en la incorrección. O sea, la defensa de Cuevas sostiene entonces que es nula esa acusación de Luis Piñanes. Sí. Pero te vas a ir a juicio oral. No, a la audiencia preliminar. En la audiencia seguramente va a pedir la nulidad de la acusación. O no sé cuál es. Viste que estaba hablando él en juicio oral, vamos a demostrar. Sí, porque lo que yo te digo es una cosa. Yo voy a plantear, por supuesto, la nulidad, pero yo estoy seguro que el juez me va a decir que no va a hacer lugar eventualmente a esto, pero yo tengo la esperanza de que me va a hacer lugar a la inscripción probatoria de la pericia. ¿Entendés? Y entonces así me voy a ir a juicio oral, con las pericias válidas, con las pericias que se hicieron en forma. Y entonces, ¿qué le voy a dejar? Le voy a dejar sin argumento a la fiscalía. Perfecto. Doctor, lógicamente te agradecemos tu amabilidad de siempre y bueno, te vamos a molestar porque tenés muchos clientes, digamos,
importantes y que, no sé, están involucrados en cuestiones que son de interés general. Por eso es que te molestamos siempre y te agradecemos tu tiempo porque sabemos que tenemos muchísimo trabajo, doctor. No es molestia cuando gusten. Gracias, doctor, muy amable, que tengas una buena jornada. Adiós. Igualmente. Usted está escuchando PDS.